Buenos días alumnos. Quienes habla la profesora Irma María Crea Ramírez del área de Historia. Buenos alumnos, antes de iniciar la clase, siempre haciéndole las recomendaciones respectivas de higiene personal. El lavado de manos es muy importante antes de realizar cualquier tipo de actividad y después de realizar nuestras diferentes actividades. Bueno, la clase anterior habíamos hablado del periodo paleolítico, periodo neolítico, de la era cuaternaria, ¿no? La era antropozoica, pero hoy día vamos a hablar de las primeras culturas del Oriente. Las primeras culturas del Oriente tenemos a Mesopotamia. Vamos a hablar de Mesopotamia. Mesopotamia significa entre ríos. ¿Qué quiere decir? Que esta cultura su territorio estuvo abarcado entre los ríos Tigris y Éufrates. Estos dos ríos atravesaban Mesopotamia, que Mesopotamia, por sus abundantes aguas que tenía y una gran riqueza natural debido a sus ríos que llevaban, que todo el año tenían agua, lo cual daba origen a que Mesopotamia sea considerado como un paraíso, ¿no? Un paraíso natural, debido, ya le he dicho, a sus constantes aguas que llevaban estos ríos. Los ríos que rodean a Mesopotamia son los ríos Tigris y el río Éufrates, ¿no? Estaba Mesopotamia rodeada por dos ríos, Tigris y Éufrates. ¿Cómo se dividía Mesopotamia? Mesopotamia se divide en Alta Mesopotamia. Alta Mesopotamia, ¿dónde estaba situada? Se desarrolló en el norte, ¿no? Aquí vemos cómo estaba Mesopotamia situada en el norte. ¿Y qué se desarrolló aquí en Mesopotamia? En Mesopotamia aquí se desarrolló la civilización asiria, con su capital Nínive, a las orillas del río Tigris, ¿no? Podemos observar qué civilización se desarrolló aquí en la Alta Mesopotamia. Se desarrolló la civilización asiria, ¿no? A orillas del río Tigris, ¿no? La capital de Nínive, a orillas del río Tigris. Y tenemos la Baja Mesopotamia. Mesopotamia se divide en Alta Mesopotamia y Baja Mesopotamia. En Baja Mesopotamia se desarrolló la civilización caldea. Caldea, donde era la capital de Babilonia. Aquí se desarrolló y esta civilización de Caldea se desarrolló a orillas del río Éufrates. Dos ríos importantes que tenía Mesopotamia, y podemos ver cómo Mesopotamia se desarrolla en Alta Mesopotamia, se divide, y Baja Mesopotamia. En la Alta Mesopotamia se desarrolló ¿qué civilización? Los asirios. Estos asirios, con su capital Nínive, a orillas del río Tigris. Y la Baja Mesopotamia, ¿qué civilización se desarrolló acá? La civilización de Caldea, con su capital Babilonia. Se desarrolló la Baja Mesopotamia a orillas del río Éufrates. Dos grandes ríos que rodeaban Mesopotamia. Podemos observar que cada civilización se desarrolla a orillas de un río, de los dos ríos más importantes de Mesopotamia. Alta Mesopotamia se desarrolló la civilización de los asirios, ¿no? A orillas del río Tigris. Y en la Baja Mesopotamia se desarrolló la civilización de los Caldea, a orillas del río Éufrates. También podemos observar aquí en Mesopotamia ¿quién gobernaba a Mesopotamia? Mesopotamia estaba gobernada por un gobernador o un emperador. ¿El emperador? ¿Quién era el emperador? El emperador era la máxima autoridad
tenía un poder absoluto. ¿Qué quiere decir absoluto? Que gobernaba de manera independiente. No había un poder ejecutivo, no había ni un poder judicial, no. Solamente él que gobernaba todo Mesopotamia de manera absoluta. Y como era considerado el emperador, era considerado también como un dios, se le consideraba también al emperador de Mesopotamia. Y podemos ver regiones que ocupaba Mesopotamia. Podemos observar qué regiones. Tenemos a los sumerios, el imperio acadio, el imperio babilónico, el imperio de asirio. Tenemos también a segundo imperio babilónico, ¿no? ¿Quiénes eran los sumerios? ¿Qué pasó aquí con los sumerios? Los sumerios se desarrolló la escritura pictográfica aquí en los sumerios, en este pueblo. En los acadios, el imperio de los acadios, se desarrolló la escritura cuneiforme, ¿no? En el imperio babilónico se destacó por sus bellos edificios, el código de las leyes. ¿Quién era su gobernador? Hammurabi. Hammurabi era el gobernador, el que dirigía las leyes en el primer imperio babilónico. Y del imperio asirio, ¿quiénes eran los asirios? Los asirios eran un pueblo muy poderoso. Este pueblo poderoso de los asirios podemos ver que se expandió por sus territorios. Era un pueblo tan poderoso gracias a la expansión de territorios. Se expandió y tantos comenzaron a conquistar las regiones y se vuelve como un pueblo poderoso. Fue el imperio que dominó todo Mesopotamia. Gracias a quién? A sus conquistas que estuvo. Entonces podemos ver que el imperio de los asirios fue el imperio más poderoso de Mesopotamia, aquel pueblo que dominó toda Mesopotamia. ¿Gracias a qué? A sus conquistas que tenía periódicamente, ¿no? Aquí los asirios. También tenemos al segundo imperio babilónico. El primer imperio babilónico estaba gobernado por el Hammurabi, que él es el legislador que daba las leyes. Y en el segundo imperio babilónico tenemos a Nabucodonosor II, quien fomentó Nabucodonosor II, fomentó el comercio y las artes. Durante su gobierno de Nabucodonosor II podemos observar que se mandó a construir los jardines colgantes de Babilonia. ¿Qué eran los jardines colgantes de Babilonia? Los jardines colgantes de Babilonia era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Como podemos observar, hoy en día ya no pertenece a las 7 maravillas del mundo moderno. El imperio vemos acá el imperio babilónico con su gobernador Hammurabi, ¿no? Que mandó a construir los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahora les pregunto, ¿quién fue el pueblo que dominó toda Mesopotamia? Fueron los asirios. ¿Gracias a qué? A la expansión de sus territorios. Fue el pueblo que dominó toda Mesopotamia por sus conquistas que tenía periódicamente. Y en el imperio babilónico, ¿quién gobernó? Hammurabi. Hammurabi era el legislador de las leyes. ¿Y qué se desarrolla en los sumerios, en los pueblos sumerios? Se desarrolla la escritura pictográfica. A ver, continuamos. Acá, Mesopotamia. ¿En qué destacaron Mesopotamia? Mesopotamia destaca en la agricultura. Podemos observar que gracias a las constantes aguas que tenían estos dos ríos, Tigris y Éufrates, Mesopotamia pudo cultivar acá excelentes cultivos que tuvo de cebada y otros cereales. Pero Mesopotamia
era excelente la agricultura, pero le faltaba también algunos productos. Ellos eran excelentes agricultores que podían cultivar lo que era la cebada, los cereales, pero ellos querían también otros productos comercializar con sus pueblos vecinos. Entonces, ¿qué hacía Mesopotamia? Hacía el trueque, el intercambio de productos con sus pueblos vecinos, intercambiaban, es decir, les daba los frijoles y ellos les daban otro producto, ya sea la papa, ¿no? Porque ellos no podían cultivar esos productos, o el arroz, le brindaban a los mesopotamios, ¿no? Mediante el trueque. El comercio, acá podemos observar el comercio en Mesopotamia. El comercio se hacía mediante el trueque. ¿Y qué es el trueque? ¿En moneda? No, el trueque es el intercambio de productos. Porque en ese tiempo, ¿no? En Mesopotamia, estas primeras culturas del Oriente no conocían todavía la escritura, ¿no? No conocían. Entonces inventaron, después poco a poco, inventaron la escritura, las ruedas, las leyes, ¿no? Y podemos ver acá también el ladrillo, las primeras formas de cálculo. ¿Qué les conlleva aquí a Mesopotamia la invención de la escritura? Ellos querían también saber, comercializaban sus productos mediante el trueque, lo intercambiaban, pero ellos querían también saber acerca de los cálculos, de sacar las cuentas, ¿no? Podemos observar que en los primeros tiempos en Mesopotamia se hacía el intercambio de productos mediante el trueque, se intercambio. No había comercio, no había moneda, pero sí ya ellos estaban inventando lo que era la escritura, ¿no? Tenemos también los códigos de las leyes que el Imperio Babilónico que le da Hammurabi, ¿no? Y acá también el comercio. Se comercializaba el producto, había comercio, había moneda, no había moneda todavía. En Mesopotamia no había moneda, todo es el trueque, intercambio de productos. La arquitectura también sobresale bastante aquí en Mesopotamia. Podemos observar aquí que inventaron los mesopotamios. ¿Qué inventaron los mesopotamios en la arquitectura? Inventaron el ladrillo. Fueron los grandes inventores del ladrillo. El ladrillo que tenemos hoy en día en que construimos nuestra casita. ¿Quién inventó el ladrillo? Lo inventaron los mesopotamios, ¿no? Los sumerios que pertenecían a Mesopotamia. Construyeron unas ciudades amuralladas, grandes ciudades. ¿Qué destacaron ahí? Destacaron los grandes palacios, los palacios de Khorsabad en Asiria y los jardines colgantes de Babilonia, que ya hemos observado, que lo mandó a construir. ¿Quién lo mandó a construir los jardines colgantes de Babilonia? Nabucodonosor II mandó a construir los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Acá sobresale también, podemos observar en la arquitectura mesopotamia, sobresale que ellos inventaron el ladrillo. Destacaron mucho por el inventario del ladrillo. ¿Quién lo inventó? Los sumerios, ¿no? También para construir tremendas ciudades amuralladas, palacios, y también, como podemos observar, los jardines colgantes de Babilonia. La escritura cuneiforme, vemos acá la escritura de Mesopotamia, ¿no? Inventada por los sumerios hace 3.300 años antes de Cristo. Quiere decir, antes de que Cristo viniera al mundo, ya los mesopotamios estaban elaborando la escritura cuneiforme, ¿no? Esta escritura que es la más antigua y fue encontrada en Uruk. Uruk es una ciudad que pertenece a Mesopotamia. La escritura más antigua del mundo, podemos decir que es la escritura cuneiforme, que fue inventada
3.300 años antes de Cristo. ¿Dónde se encontró esta cultura cuneiforme? En la ciudad de Uruk, ¿no? Uruk, que pertenecía mismo a Mesopotamia. También podemos observar cómo desarrollaron también los mesopotamios la pintura, ¿no? Una de las pinturas más cromáticas, pero pobre. Solo prevalecía. ¿Por qué le decimos que eran pobres su pintura de los mesopotamios? Porque los mesopotamios no utilizaron muchos colores. Los únicos colores que utilizaron Mesopotamia eran el blanco, el azul y el rojo. Sus pinturas eran de manera decorativa, eran muy bonitas, pero pobre le dice en cuanto a los colores que utilizaban, en el cual no resaltaba mucho la pintura. Utilizaron el color blanco, el azul y el rojo. Tenemos también la escultura de los mesopotamios. Destacaban por sus figuras que elaboraban sus esculturas gracias a las figuras que ellos le ponían, ya sea rostros de animales o de humanos. Tenemos unas esculturas que sobresalen acá en Asiria, en Kohapak, ¿no? Vemos como los mesopotamios sobresalen mucho en lo que es la agricultura. ¿Qué cultivaron lo principal de ellos? La cebada y los cereales. Y el comercio ¿cómo lo realizaban? Mediante el trueque, ¿no? El intercambio de productos, porque los mesopotamios no conocían todavía la moneda. Si practicaban la escritura, si tenían la escritura, que tenemos aquí la escritura más antigua, es una de las más antiguas del mundo, su escritura de Mesopotamia, que fue entre los 3.300 años antes que llegara Cristo, ¿no? A la tierra. ¿Dónde le encontraron esta escritura? En Uruk, una ciudad que pertenece a Mesopotamia. Tenemos en la arquitectura. ¿Cómo sobresalen aquí en la arquitectura? Fueron los grandes inventores del ladrillo, ¿no? Construyeron sus grandes ciudades amuralladas y con ellas resaltan los jardines colgantes de Babilonia. En cuanto a su pintura, era pobre. ¿Por qué? Porque utilizaron pocos colores: el blanco, el azul y el rojo. Y sus esculturas, ¿cómo hicieron sus esculturas? Sus esculturas hicieron rostros de animales y humanos. También sobresalieron las matemáticas, también los mesopotamios. Fueron expertos en lo que era la aritmética y la geometría. También en el sistema sexagesimal y duodecimal también, expertos. Aquí tenemos a los mesopotamios. En el círculo, la circunferencia, el arco, la radio, ¿no? Una base tenían de la altura de los ángulos, ¿no? Vemos cómo sobresale también los mesopotamios lo que es la matemática, la aritmética, la geometría. También tenemos en la astronomía, también sobresalen los mesopotamios en la astronomía. ¿Qué descubrieron acá los mesopotamios? Ellos llegaron a reconocer los planetas, 5 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Júpiter. 5 planetas llegaron a reconocer. También ellos establecieron el calendario lunar, diciendo que el calendario lunar tenía 360 días. Hoy en día podemos comprender que nuestro calendario tiene 365 días, ¿no? Pero los mesopotamios decían que tiene el calendario lunar 360 días el año. Dividido el año estaba en 12 meses y un mes tenía 30 días. Un día tenía 24 horas y una hora tenía 60 minutos. Y el minuto
y un minuto tenía 60 segundos, ¿no? Coordinaron también con en cuanto a los meses del año. ¿Cuántos meses tiene el año? También coordinaron lo que era los días del mes. ¿Cuántas horas tiene un día? ¿Cuántos? Podemos ver acá la hora. Una hora, ¿cuántos minutos tiene? ¿No? Tiene 60 minutos. Y el minuto también tiene 60 segundos. Podemos ver que los mesopotamios coordinaron, ¿no? Con lo que era, de acuerdo al establecimiento de los meses del año, de los días del mes, de cuántas horas tenía un día, y una hora cuántos minutos tenía, y un minuto cuántos segundos, ¿no? Podemos ver en la astronomía. En la religión, ¿qué tipo de religión tenían los mesopotamios? Los mesopotamios tenían un tipo de religión politeísta. ¿Por qué politeísta? Porque creían en varios dioses. Los mesopotamios creían en varios dioses. Su principal dios fueron Marduk, dios de Babilonia, Anu y Aguasur. Dice Asur, dios de la guerra, ¿no? Muchas gracias, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido la clase. Y como dice el Haritaz, a quedarme en casita, yo me quedo en casa y que Dios me lo bendiga. Conmigo será hasta la siguiente clase. Muchas gracias.